Muy buenas tardes, me llamo Jesús Carlos Medina, soy vicario parroquial de la comunidad de Nuestra Señora Madre de los Desamparados, de Vitoria-Gasteiz. Y bueno, el motivo de juntarnos esta tarde aquí es para hablar sobre la situación de nuestra parroquia, de nuestra comunidad parroquial, que hemos detectado entre todos la necesidad de una renovación y de un cambio o de un aire en nuestra parroquia. Vemos que ya sabemos que es una parroquia de gente mayor, de gente también de paso, con muchos inmigrantes, pero detectábamos el equipo pastoral la necesidad de daros una charla sobre la situación y a ver también cómo podíamos entre todos pues revertir un poquito la situación en nuestra parroquia. El pasaje que hemos escogido, o el pasaje que he escogido para ambientar la charla, es sobre el capítulo 10 de Marcos, del 46 al 56, sobre el ciego de Jericó. Creo que es muy importante comenzar también esta charla con una anécdota. Me acuerdo que en cursillos de cristiandad me hablaban sobre la figura del Capitán Araña. Era una anécdota que me hacía mucha gracia el poder contarla a vosotros esta tarde, porque refleja un poco la situación también de la comunidad y creo que puede ser un punto de partida para todos nosotros. El Capitán Araña contaban que en un barco que había llegado al puerto estaba infestado de ratas y claro, estaban buscando una persona para poder eliminar esa plaga de ratas. Contrataron a una persona y cuando llegó al barco lo único que pidió fue un martillo y una silla. Este hombre le trajeron el martillo y la silla y se sentó en mitad de la cubierta y ahí se quedó sentado durante horas y horas y las ratas seguían pululando por todo el barco. Al final el capitán enfadado le pregunta: bueno, pero ¿no te habíamos contratado para matar las ratas? Sí, pues eso es lo que estoy esperando, que me las traigas para matarlas con el martillo. Aquí estoy. Algo así nos sucede a nosotros. Es decir, que mientras no tomemos iniciativa ante los problemas, estos seguirán sin tener solución y seguiremos estando como estamos. Es un poco lo que tenemos que tratar esta tarde, ver cómo podemos salir de nuestra situación y entrar en una nueva situación que nos permita a nosotros cambiar toda esta visión que tenemos de la parroquia tan negativa a veces. Vamos a hablar pues a partir de lo que nos sugiere también este texto del pasaje de Marcos 10:46, porque en el texto aparece un ciego de nacimiento, Bartimeo, hijo de Timeo, que está sentado al borde del camino y se entera de que Jesús está pasando por allí. Y cuando oye el barullo de la gente, él desde su ceguera no podía, lógicamente, ver nada, pero sí oír, y escuchaba el barullo de la gente, de la multitud, de los que seguían a Jesús, y cuando se entera de que va a pasar, él se levanta y él grita: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Sabemos que el relato acaba respondiéndole afirmativamente: Jesús, tu fe te ha salvado. Es algo a lo que nosotros nos podría servir este ejemplo, este pasaje, para que nos demos cuenta de nuestra situación, porque el texto es muy rico y refleja diferentes situaciones que puede estar atravesando nuestra comunidad. Por un lado están los que siguen a Jesús, los discípulos, y por otro lado seguía a Jesús una muchedumbre que está encantada y está encandilada por lo que hace el Señor durante ese tiempo, camino de Jerusalén. A nosotros nos vamos a centrar en la figura simplemente de Bartimeo, que está sentado al borde del camino. Él deja algo muy importante y es lo que me quería hacer referencia en esta tarde a vosotros. Él deja al borde del camino su manto. La figura del manto que aparece aquí pues es muy importante para entender lo que el Señor nos puede estar pidiendo a nosotros como comunidad. Por un lado, el manto era lo que le daba protección, lo que le cubría y lo que le permitía aguantar durante el tiempo
en el camino, las inclemencias, todas las situaciones negativas. Era su elemento de seguridad. A nosotros, la figura del manto que deja el ciego Bartimeo, ¿qué puede significar en estos momentos para nosotros? Pues probablemente un cambio de actitud en nuestra mente y en nuestro corazón. Es decir, en la medida en que nosotros nos despojemos de nuestro manto, estaremos abriéndonos probablemente a la acción de Dios de una manera totalmente diferente. Que es en parte lo que el Señor nos está pidiendo a nosotros, que renovemos nuestra vida cristiana y que nos lancemos, que nos levantemos y que nos lancemos también a un seguimiento de Jesús con otras claves y otras características. Probablemente nosotros formamos parte de la multitud, la mayoría de los que estamos aquí. Unos también serán discípulos, pero fundamentalmente el texto en esta tarde lo quiero aplicar a esta comunidad cristiana que necesita una renovación, una aireación en nuestras vidas, en nuestra pastoral. Y para eso Jesús nos propone en el texto de Marcos: si tienes fe, entonces levántate y sígueme, porque tu fe, tu misma fe, te habrá salvado de esa situación en la que nos encontramos también nosotros. Muy importante, el Señor está ocupado y tiene prisa, es decir, el Señor está en camino hacia Jerusalén, está cumpliendo su propia misión. Entonces a nosotros nos obliga, a los que queremos salir de nuestra situación de comodidad o de mediocridad, el Señor nos está diciendo: os levantáis o os quedáis ahí donde estáis. Y eso significa el paso del Señor por nuestra vida. El Señor pasa, pero también nos pide a nosotros que tomemos una iniciativa. Y la iniciativa será que nos levantemos y le hagamos la pregunta al Señor: Señor, que necesito caminar, necesito ver de nuevo, necesito que entres en mi vida. Y para eso el Señor solamente nos va a decir: levántate, hazme la pregunta y responde. Y responderé a lo que tú me estás demandando. Y la figura y las palabras de Jesús en este texto son: sígueme, sígueme. O sea, si tu fe te ha salvado, entonces adelante y no te quedes en esa situación en la que te encontrabas. Para eso nuestra comunidad cristiana tiene que dar pasos muy concretos. Y es muy importante que nosotros, que estábamos al borde del camino, nos metamos con esa multitud y esos discípulos que siguen al Maestro. Es verdad que tenemos que arrojar y alejar de nosotros el pecado, algo que a nosotros probablemente nos está impidiendo el que en muchos momentos nos demos cuenta del paso del Señor en nuestra vida. Es que el Señor nos pide a nosotros una conversión que tiene que ser real, y esa conversión viene cuando nosotros dejemos nuestro manto y seamos capaces de no responder como lo hizo el joven rico, que parece que lo quería entregar todo, y al final, ante la respuesta radical de Jesús: mira, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. El joven se tuvo que volver, se dio media vuelta y se volvió pues muy triste hacia su casa otra vez. A nosotros que no nos pase eso, porque nuestra comunidad parroquial necesita, como decía, una renovación. Y por eso es importante que nosotros, escuchando la palabra de Dios y meditándola, nos levantemos todos juntos en unidad, como en un solo cuerpo, y cada uno aportando sus dones y sus carismas, pues seamos capaces también de cumplir esa tarea que el Papa Francisco nos ha encomendado a la Iglesia: evangelizar, salir a la periferia, no quedarnos centrados en nosotros mismos, sino que esta Iglesia se tiene que abrir y tiene que salir hacia afuera. Quería acabar también esta pequeña exposición simplemente con una oración que nos ayude a nosotros también a dar gracias a Dios, porque si el Padre, por medio de su Hijo, ha actuado en nosotros debemos responder afirmativamente como comunidad cristiana. Esta comunidad que busca una renovación, que busca levantarse y salir al camino, solo puede decir al Señor: Padre nuestro que estás en el cielo, que sea santificado tu nombre, y si tu nombre es santificado y bendecido entre nosotros, podremos acercarnos a los demás, libres también de nuestras cargas que nos han producido el pecado, y podremos llevar un mensaje y una buena noticia como esos discípulos y esa multitud que siguió a Jesús. Muchas gracias.